Buenas tardes, usted tiene en sus manos hoy la edición número 150 de Acá Entre Nos. Muchacho, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Desgraciadamente, el tema central de la agenda nacional sigue siendo el mismo, la casa gris del hijo mayor del presidente de la República, que posteriormente vino a generar una segunda polémica adicional, tal vez por la forma errónea en que fue enfrentada por el presidente de la República. Vemos una arremetida fuerte en contra del autor de este documental, al quien de entrada se le calificó como mercenario. Posterior a ello se le exhibe públicamente en una mañanera, en una pizarra enorme, tantos millones de pesos como sueldo. De un dato no muy certero, o más bien nada certero, porque el presidente dice que alguien le dejó esos documentos en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, y bueno, los hizo público, y decía yo, ahí nace la segunda polémica, 20,000 preguntas sin respuesta, mucho se ha querido decir, pero como simples asomos, hasta ahorita nadie con tildes precisos nos ha venido a decir lo que ha generado como preguntas. ¿Cometió algún delito el presidente con esto? ¿Infringió la ley? ¿Violentó algunos derechos humanos del comunicador? ¿Qué es lo que realmente aconteció? Con el permiso de usted, en esta tarde vamos a tratar de escudriñar este tema y ir indagando qué nos dice al principio la ley. Y hemos invitado en esta tarde a un joven abogado de esta plaza de Cárdenas, licenciado Juan Carlos Guzmán Correa, pues que se ha venido fogueando en la temática jurídica penal más que nada. Te damos la bienvenida, hermano, bienvenido a casa. Gracias, Eloy. Gracias, Rosario, por la invitación que me hicieron para estar aquí en el programa. Estoy a la orden, aportando jurídicamente lo que me corresponde. Pues la historia todos la conocemos. Hay un descubrimiento y una publicación donde se vincula a un hijo mayor del presidente rentando una casa, digo que no era una chocita, ¿verdad?, con todas las maravillas de lujos en Houston, y aquello de que si hubo conflicto de intereses y tantas cosas. Y cuando todos pensábamos que pudiera haber una respuesta convincente, contundente, de lo mejor, vimos una arremetida en contra del autor de este documental. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo calificas tú esa actitud, Rosario? Eloy, yo creo que aquí se dieron varias situaciones importantes. Cuando se dio a conocer la información, por un instante yo pues tuve la impresión de que el hijo de Andrés Manuel iba a salir inmediatamente a aclarar esas paradas, esa situación. ¿Por qué? Porque por un lado le estaba afectando a él y por el otro le estaba afectando al presidente de la República, Andrés Manuel, que no al proyecto de la 4T como lo quieren hacer ver. Aquí la cuestión es de que si el muchacho, el hijo de Andrés Manuel, sabía que podía meter en un brete a su papá, entonces, ¿qué le costaba conseguir una casa aparte, que no tuviera ninguna relación con una empresa que le sirve, que es proveedora de servicios de Pemex? O sea, ¿qué necesidad había? Entonces, aquí recuerdo lo que decía mi papá muchas veces, que hasta para ser malo hay que ser bueno. O sea, si tú vas a hacer algo que tú sabes de antemano que no es correcta, pero que la puedes disfrazar bien de tal forma que no dejes huella, que bien. Pero cuando tú dejas por todas partes tus huellas digitales, entonces tú vas a ser descubierto inmediatamente. Aquí la cuestión también es de que este muchacho, el hijo de Andrés Manuel, inmediatamente cuando se supo la información, debió salir al paso y dar una explicación convincente para que el pueblo pues, no empezara a especular. No que pasaron muchos días para que emitiera un comunicado de 5 renglones en donde dejó más preguntas, más cuestionamientos que respuestas reales. La historia todos la conocemos, Claro. Sin embargo, Rosario y amigo Correa, apenas ayer se difunde por ahí un supuesto resolutivo, conclusión de una investigación de un despacho privado en Estados Unidos,
donde hasta donde logré leer, dicen que buscaron hasta debajo de las piedras, no sé si hayan escarbado bajo la tierra, pero que no encontraron ninguna irregularidad, no hay conflicto de intereses y quieren con mucha fecha posterior dejar limpio este escenario del crimen, ¿no? ¿Verdad? Este escenario de dudas, de polémicas, y nos seguimos preguntando, ¿por qué hasta ahora se quiere rectificar este rumbo? Y muchas preguntas quedan todavía en el aire. ¿Quién pagó a este despacho particular? ¿Qué credibilidad tiene? ¿Cómo la ves, licenciado? Pues bueno, mucho se ha especulado sobre el tema de la Casa Gris, ¿no? Pero creo yo que políticamente pues tiene sus repercusiones, porque pues es la investidura presidencial. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, pues yo lo que puedo opinar es que el INAI ya fue demasiado claro que ante la petición que hizo el presidente de la República y como ciudadano, porque así dice la petición que hace de forma directa, pues ya contestó, ¿no? Que no puede investigar al periodista, ni tampoco los bienes, ni a su familia, ni a las personas allegadas a él. Esto, bueno, significa de que el imperio de la ley se tiene que respetar. Y dentro de ese contexto, pues el INAI en pleno, o el pleno del INAI fue muy claro, ¿no? Entonces, creo yo que estamos empezando a ver que el Estado de Derecho se está, pues en este caso, garantizando. Por otra parte, también la cuestión de la inmunidad presidencial, pues tiene mucho que ver con lo que la Constitución dice, ¿no? Habla de lo que es la protección constitucional respecto, por ejemplo, a legisladores, respecto también a lo que son funcionarios, altos funcionarios de la Federación, pero en el caso del presidente de la República, pues aquí ya quedó muy claro, ¿no? Muy independiente del poder que ejerce como titular del Poder Ejecutivo, pues también el INAI fue muy directo y le dijo, ¿sabes qué? No podemos nosotros investigar porque no tenemos la facultad. Oye, Lick, a propósito de lo que... Parece que nos vamos adentrando al tema. Habla del INAI. Efectivamente, recordemos, el presidente de manera pública en la mañanera, después de haber publicado los salarios, los supuestos salarios del periodista, le dice al INAI, el 11 de febrero, te voy a dar trabajo porque pues fuiste creado para eso y como que no haces bien tu chamba, pero quiero que me investigues si efectivamente el periodista tal gana tanto y me lo hagas saber. Como decías tú, el INAI le contesta, creo que en un acto de valentía, de esas actitudes que nos gusta ver todavía en algunas, de congruencia, ¿verdad? Le dice, no, pues yo no puedo, porque no tengo facultades constitucionales, y si lo hago, estaré violentando yo las garantías del ciudadano y violentando la ley. Y ahí es donde me nace la pregunta, licenciado. Si el INAI advertía ya que al hacer la investigación que le pedía el presidente estaría cometiendo una violación a la ley, yo pregunto, ¿acaso entonces hubo una violación para el que sin haber investigado hace público un salario de un ciudadano mexicano, sea comunicador o no? En este caso era un datos personales. Son datos personales de supuestas erogaciones por su trabajo. La pregunta del millón, licenciado, y ahí pediría tu intervención. ¿Cometió el presidente alguna violación a la ley, a la Constitución, algún reglamento de este país con haber hecho pública ese dato personal? Bueno, mira, en un acto por defender, en este caso, la crítica y el señalamiento que se le ha hecho respecto al tema de su hijo, pues yo creo que aquí hubo un exceso por parte del presidente, ¿no? Independientemente que, bueno, era un derecho que le asiste de que él pueda defenderse públicamente y defender a los suyos, ¿no? Sin embargo, ya aquí raya en el plano de la ilegalidad, porque yo estuve investigando, estuve indagando desde el punto de vista jurídico, que eso es claro, lo que me tiene aquí, y en efecto encontré, por supuesto, algunas inconsistencias por parte del presidente de la República en el tema de la ilegalidad o de la ilicitud. En efecto, también pude apreciar de que si bien se ha dicho mucho, se ha especulado, se ha señalado, se ha expuesto y que ha generado mucha polémica, y prueba de eso es que aquí estamos, ¿no?, tratando este tema, por demás interesante, porque no se trata de cualquier ciudadano mexicano, claro, sino de alguien que tiene la investidura presidencial,
Pues yo he visto que hasta el día de hoy, de todos los documentos que pude revisar, no hay de parte de analistas políticos, de parte de periodistas, de parte incluso de abogados, pronunciamientos de algunas barras a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel municipal, que digan exactamente qué artículo violentó el presidente de la República. Yo estuve consultando la Ley Federal de Protección de Datos Personales, estuve también consultando el artículo 6º que habla precisamente sobre el acceso a la información pública, que regula esa parte, y el artículo, en este caso, 16 constitucional, que protege lo que son los datos personales. Claro. Y bueno, hasta ahí yo no encuentro que el presidente, por ejemplo, haya infringido esa norma, porque precisamente en lo que respecta a esa normatividad, pues ahí habla, ¿no?, de que la persona que está al frente de algún organismo, pues que tenga la custodia o que tenga la responsabilidad de proteger esos datos, ¿no? ¿Qué artículo? Pero, y si lo vemos desde el punto de vista fiscal. Bueno, desde el punto de vista fiscal, pues ya las cosas cambian, porque en efecto, si consultamos el Código Fiscal de la Federación, el artículo, en este caso 114b, sí habla sobre una conducta típica, ¿no? Un tipo penal, como llamamos los abogados, Claro. ¿no?, que se podría encuadrar, en este caso, lo que el presidente dio a conocer sin haber verificado una información, y como ustedes dijeron de forma clara, no lo confirmó, no lo comprobó, porque dijo que le había llegado a la Dirección de Atención Ciudadana esa información. Entonces, bueno, ahí lo más correcto, jurídicamente hablando, es que hubiese comprobado ese dato, ¿no?, para que en su momento pues se hubiese expuesto como lo hizo. Pero bueno, nosotros en este caso estamos aquí para poder aclarar ese punto, ¿no?, la cuestión jurídica. Y bueno, yo encontré que de toda la normatividad, de toda la legislación que estuve consultando, pues hay un artículo que lo voy a leer textualmente porque se me hace muy interesante, porque creo que a la gente le interesa ese tema. Es muy independiente, repito, del fanatismo de algunos, del linchamiento de otros. O sea, finalmente es la parte jurídica que es lo que interesa, porque hay que garantizar el Estado de Derecho, ¿no? Si me permites, antes de dar lectura al numeral que traes anotado, aclaramos, desde esta mesa nosotros no estamos sumándonos a ningún linchamiento. Queremos ver este tema y esta polémica desde la forma más imparcial, pero a la luz de lo que dice la norma jurídica vigente, lo cual, como decías, hasta ahorita nadie lo ha hecho. Ha habido asomos y dicen que se violó la ley, que se violó lo otro, pero nadie ha dicho cuál es la norma violada. Bueno, en efecto, el Código Fiscal de la Federación tiene un apartado que se llama delitos fiscales, y el artículo 114b establece textualmente lo siguiente: se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión al servidor público. El presidente de la República es un servidor público, por cierto, un alto funcionario, aunque tiene un trato especial, ¿no? Claro. Porque la Constitución así lo establece, por la inmunidad presidencial o el fuero presidencial que todavía tiene, que revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Este es el meollo del asunto. Entonces, si estamos hablando de que en este caso un servidor público, que en lo específico es el presidente de la República, reveló una información de esta naturaleza, bueno, pues está en esta hipótesis, ¿no? ¿Hay alguna sanción? Por supuesto, establece de 1 a 6 años. ¿De prisión? Sí, por supuesto. De 1 a 6 años de prisión es la penalidad, es la sanción. Si en este momento, por ejemplo, presentan una querella en contra de él o lo demandan, puede ser, ¿se puede judicializar la demanda? No, porque primero se tiene que atener, por el trato especial que se le da al presidente de la República por la investidura, se tiene que someter primero a una declaración de procedencia, que tiene que ser el ciudadano que se sienta con datos suficientes, con elementos de prueba suficientes, puede acudir ante la Cámara de Diputados para que se pueda iniciar, en este caso, una declaración de procedencia, y la Constitución es muy clara al respecto, donde dice que la mayoría absoluta de los diputados presentes, que es la mitad más uno,
pueden en este caso iniciar ese procedimiento que se le conoce como declaración de procedencia. Pero eso es visto desde el ángulo de la materia penal. Sí, Pero si lo vemos por la vía civil como algún daño moral. Claro que también se puede. Incluso el Código Civil Federal lo establece en el artículo 1969. Ahí hace una mención sobre lo que es precisamente lo que es la demanda por daño moral. Y sí puede, sin necesidad de declaración de procedencia, como también se puede al presidente investigar desde el punto de vista administrativo. Eso está establecido en la propia Constitución Política. El artículo 109, para que quienes nos ven, quienes nos escuchan, establece, entre otras cosas, los tipos de responsabilidades y habla de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad política. Entonces, claro, lo único que amerita que para que se pueda proceder penalmente en contra del presidente de la República, pues es precisamente ese artículo, ¿no? Okay, y debe ser en materia penal. Sí, de acuerdo, pero fíjate, ahí yéndonos más al punto, y reiteramos, estamos aquí haciendo una hipótesis, un análisis hipotético de lo que marca la norma actual. Y suponiendo que alguien, o al aludido, al agraviado aquí, Suponiendo sin conceder. o sin conceder, como decimos los abogados, quisiera entablar una querella, una demanda penal, y bueno, tuvieran que transcurrir el tiempo que le falta al presidente, como presidente en su mandato, al término de los 3 años que le faltan, ¿3 le faltan? No, 2 y fracción. 2 y fracción, ok. De acuerdo a la penalidad que nos habla el Código Fiscal, al término de su mandato, ¿todavía encontraría penalidad? ¿No ha prescrito? No, porque ahí se toma el mínimo y el máximo para la prescripción del delito, que es de 1 a 6 años, el mínimo 1 año, el máximo 6, serían 7 años, entre 2 serían 3 años y medio, que quedarían para que el delito prescribiera, ¿no? Lo cual nunca va a acontecer en este país, desde luego, porque pues de todo hemos visto menos de eso, ¿no? Y eso sí sería una hazaña jurídica, pero reiteramos, aquí estamos viendo desde el ángulo legal las hipótesis que pueden acontecer o lo que nos marca el librito, vamos, y no es con el ánimo más que de actualizar los ojos a este tema visto desde esa óptica y nada más. Quiero aquí puntualizar, ¿no? El 19 de febrero del 2021 hubo una reforma importante a lo que fue el artículo 108 constitucional y que se refirió precisamente a lo que se dio a conocer de manera pública, la eliminación del fuero constitucional, que no es una eliminación, más bien fue una ampliación de los delitos o de las hipótesis en las que el presidente podía ser, en este caso, imputado, ¿no? Y procesado. En el caso en específico, el anterior artículo 108 establecía nada más 2 supuestos, ¿no? Que era por traición a la patria, efectivamente, y por delitos graves del orden común. Con esta reforma lo que sucede es que amplían ese catálogo y dicen no nada más es traición a la patria, sino también por actos de corrupción, por delitos electorales y por cualquier delito que determinados ciudadanos pudieran cometer. Bueno, ahí ya en lo personal sí quiero decir que hubo un avance importante, ¿no? Si se toma desde el punto de vista de la congruencia, ¿no? Mas, sin embargo, por lo que comentas, advierto que de todos modos algún posible desafuero para hacerlo, quitarle la inmunidad y poder proceder, pues tiene que pasar ese filtro por las cámaras. Sí, hay una cámara de origen y una cámara, en este caso, que se erige en gran jurado, ¿no? Que es la Cámara de Senadores, que al final de cuentas ¿sí? va a resolver si ha lugar o no a sancionar al inculpado, porque se le llama inculpado igual. Y ahí llegamos al callejón sin salida, ¿no te parece, Rosario? Porque Calimán interpretando a Calimán, ¿quién lleva la mano ganadora en las cámaras? Yo creo que para mí esto no es más que una jalada. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un presidente que actúa como un peleador callejero. ¿Por qué me atrevo a decir así? Porque veo a un Andrés Manuel, que lo conozco de muchísimos años, en la lucha que emprendió
desde que era priista y que lo llevó por diferentes rumbos hacia el camino que lo llevó a la presidencia de la República. Veo a Andrés Manuel que se le olvidó que es el presidente de un país. Se quitó la banda presidencial y se puso los guantes y se empezó a dar de golpe allá en un callejón, ahí por Tepito, cerquita, con un chamaco que cometió el error de investigar un posible acto de corrupción. Que tampoco está aprobado. Que ni siquiera estaba afirmando que existiera, sino que había una posibilidad. Ese es un asunto. La cuestión, la otra. Entonces, para mí que la regó Andrés Manuel. Agarró, le metieron por debajo de la puerta, de ahí de Atención Ciudadana, un documento. Y él, a pesar de saber que era un documento, un panfleto, un documento apócrifo, que no tenía firma, sello ni nada, él le dio un valor agregado al transmitirlo, hacerlo suyo en la mañanera. Para mí, que lo primero que debió haber hecho, fíjate, era confirmar si el documento era real. Fíjate. La otra, si ok, ¿qué tenía que decirle a su hijo? Hijo, a ver, ven para acá. A ver, aquí donde se sientan todos estos aquí de la mañanera. Dime qué es lo que está pasando. ¿De verdad la casa conoces a fulano de tal, la casa de fulano, o qué es lo que está ocurriendo? Pero dejaron pasar un plazo perentorio en el que más allá de la aclaración, pues nos dejó sumergido en más preguntas. Ese por un lado. La otra, Andrés Manuel también la regó porque exhibió información personal de un periodista que a el INAI ya le había dicho que no era posible. Primero Andrés Manuel le debió preguntar al INAI si podía hacer aquello. No que primero dio a conocer la información personal de Loret y después le preguntó al INAI. Todos lo están haciendo al revés y eso le está llevando a un camino, a un callejón sin salida porque solitos se están encerrando. Fíjate que ya para concluir el tema, Rosario, ya analizamos los aspectos, hipótesis legales. Yo veo algo, no sé si vamos a coincidir en esta mesa los tres, pero yo advierto lo siguiente. Tanto el periodista que hace público ese documental, de donde nace el llamado conflicto de intereses, tampoco era un dato contundente que aseveraba que ahí había actos de corrupción, como lo apuntabas. Pero también creo que no va a haber nunca una querella, demanda en contra del presidente de la República por haber revelado estos supuestos sueldos del periodista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el presidente lo que exhibe son unos datos apócrifos, como tú llamas, que le metió algún duende bajo la puerta de la Oficina de Atención Ciudadana, pero que no son datos emanados oficialmente de alguna institución que hayan corroborado, sí, esto es lo que ganaba presidente, aquí están los folios, aquí están las fechas, y al tratarse de un dato no confirmado, dicen los juristas que no puede ser típico de delito, salvo mejor opinión, licenciado. Sí, es correcto. Mira, aquí hay un tema que igual quiero tratar. El capítulo 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece un apartado que dice de los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Correcto. Yo lo que he leído, lo que he escuchado, incluso de amigos, compañeros juristas, es de que el presidente violentó esta ley. Sin embargo, yo quiero dar una respuesta puntual a este tema, ¿no? Y por eso hace rato tú decías, ¿no? La cuestión del Código Fiscal de la Federación, claro. Fuiste directo porque pues ahí está en lo personal, como abogado, penalista, está el meollo del asunto, correcto, ¿no? Para desentrañar esa parte, de aclarar lo que se ha dicho y lo que se ha hecho, ¿no? El artículo 67 dice, al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Para empezar, el presidente de la República pues no estaba autorizado, o no está autorizado manejar esos datos, ¿no? Y en segundo, pues no tiene bajo custodia precisamente toda esa información.
Entonces, no, en este caso no hay delito que pueda o que pudo haber cometido el presidente. Sin embargo, puntualizo, en el Código Fiscal de la Federación es donde está esta parte, el delito que en lo personal pudo haber cometido o que cometió el presidente, porque eso no depende de mí. Pero para ir aterrizando en terreno firme, licenciado, mi opinión es que no cometió ningún delito el presidente, por cuanto que lo que hizo público no fue un dato oficial cierto, fue una especulación, una ocurrencia que alguien le dijo: por aquí lo vas a hacer. Y me llegaron estos datos y mira cuánto gana este muchacho, pero al final de cuentas no se trata de un dato cierto. Fidedigno. Como decimos, original de lo que obra en tales archivos. Y si no fue así, pues no filtró una información que está en las instancias X. O sea, estos son muy calculadores y sabían lo que estaban haciendo. Pero más bien creo que esto es otra de las gigantes cortinas para... Pero Eloy, aquí hay una cuestión. Dice él, 3 postulados de Morena: no robar, no mentir y no traicionar. Bueno, ahí no puedo yo defender nada, porque si estos datos no eran auténticos, alguien mintió. Alguien mintió. Y con una finalidad. Así es, de causar daño. Entonces aquí la otra cuestión es de que Televisa le dice en lo personal, allá en el oscurito, le dice a Andrés Manuel: fíjate que el dato que tú estás dando es incorrecto, porque nosotros no le hemos pagado a Loret desde 1919. Entonces desde ahí ya se incurrió en una mentira al dar a conocer, y se vulneró el derecho de una persona que trabaja particular. O sea, porque él no recibe directamente dinero del erario público. Ahí le paga otras empresas. Y un periodista puede cobrar en lo que él quiera de las empresas que él quiera trabajar. O sea, entonces a partir de ahorita tú ya no puedes trabajar en ninguna parte, porque ya tienes problemas, ya te vuelves también de la mafia del poder, o ya estás sirviéndole intereses mezquinos. Sí. Es como, mira esto que comentamos ya al final, es como cuando le dice el presidente al periodista: es que por moral tienes tú voluntariamente que decirle al pueblo cuánto ganas. Bueno, por moral no hay ninguna obligación, no está obligado, nadie lo obliga. Si quiere lo hace, y si no, pues no lo hace. Así de sencillo. Y no queda mal, porque no hay nada que lo obligue. Nadie que lo obligue. Concluimos este tema de la forma siguiente. Perdón, nada más para puntualizar. Mira, yo creo que aquí esta parte se ha dicho mucho, se está especulando también, y es muy importante el debate, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo he escuchado es que las personas que están involucradas en este tema a nivel internacional incluso, pues se refieren a una parte de polémica, ¿no? Pero yo creo que aquí es ajustar la conducta típica antijurídica culpable si se pudiera haber dado. Claro. Es ajustar esa conducta, y hasta el momento no ha sucedido. O sea, todo ha sido debate nada más. Polémica, Polémica. debate, tinta, más tinta. Llevamos más de 10 días con este tema. Sí. Entonces, pero hay un pero, licenciado. Hay un pero, Rosario. Hasta aquí creo que la conclusión es que no hay delito que perseguir en contra del presidente, porque no se ha demostrado que sean los datos reales que ganaba el periodista. Sin embargo, si mañana... Lo que más se acerca es ese código, ese artículo. Lo que más se acerca es lo que dice el Código Fiscal. Pero si mañana o pasado apareciera que esos datos que se revelaron sí son ciertos, porque X institución los tiene registrados y dices: oye, sí es verdad, esto ganaba. Pareciera que es un dato que va a beneficiar al presidente porque le está dando la razón, pero a la vez lo estaría convirtiendo su actitud en una actitud típica de delito por haber revelado algo que, aunque sea cierto, no tenías derecho a hacer. Pero también cometió un error en dar a conocer una información que es falsa, hasta ahorita. Hasta ahorita. Porque Televisa le aclara. Lo desmiente. Entonces, aquí yo creo que esto está perjudicando al presidente. Si lo que el presidente quiere es ganar adeptos, recuperar la imagen que ha perdido últimamente, entonces yo creo que va por mal camino. La otra, ve una andanada de
troles golpeando durísimo a los periodistas que ya están etiquetados de la mañanera como periodistas incómodos. Entonces, a la 4T. Entonces, desde ahí yo veo que hay encono, veo desde allá de la mañanera, veo que se está destilando veneno, y cualquier canijo le está faltando a los periodistas, y de tal suerte que hoy tenemos 5 periodistas muertos. En eso sí hay coincidencia, por cuanto que no fue tal vez la forma correcta de enfrentar personalmente un presidente a un ciudadano periodista que se dedica a investigar, porque pues no era el mecanismo. En todo caso, si hubiera abierto una cadena de investigación, una carpeta en contra del periodista y demostrar si lo que dijo en su documental era cierto o no, y si era falso, pues que se vaya a la cárcel, se le sancione. Andrés Manuel ha dicho que ya en su gobierno no hay corrupción. Si un periodista, de eso que le gusta investigar, demuestra o te da la pista de que hay un acto de corrupción que en trámite o que ya se cometió, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Andrés Manuel? A ver, vente para acá, gracias por la información, e iniciar una investigación. Pero ponerse a los golpes, a las patadas, con aquel que está investigando un acto, posible acto, entonces, ¿de qué se trata? Pues hay un doble discurso de ayer. Pero también tiene que defenderse el presidente, ¿no? Parece válido, sobre todo cuando Es estás un derecho afectando a tu familia, tiene el derecho de réplica, pero creo que pudiera delegar esa parte a otros funcionarios y no hacerlo él, porque pones en riesgo la banda presidencial y tu estatura de estadista. Es que Andrés Manuel dice, yo como ciudadano, espérame, No, él no es un ciudadano común. ¿Quieres responder como ciudadano? Pide licencia al cargo, quítate la banda presidencial y ya eres un ciudadano común y corriente. Pero ahorita, durante todo este resto de tiempo que quede, Andrés Manuel no es un ciudadano común y corriente. Muchas gracias. Creo que podemos concluir de la manera siguiente. Hasta este momento tampoco ha quedado claro que no exista el conflicto de intereses con el documental que dio origen a toda esta polémica. Creo que podemos concluir que hasta este momento tampoco la actitud realizada por el presidente sea típica de algún delito. Lo que más se acerca a lo que anotábamos en la mesa es lo que menciona ahí el Código Fiscal, pero pues eso estará por probarse en el devenir de los días si se demostrara. Y ante las instituciones competentes. Y ante las instituciones competentes. Lo que sí también concluimos, no fue la forma correcta de enfrentar este tema por parte del presidente, un avasallamiento en contra de un comunicador que ha venido a polarizar completamente la relación prensa-gobierno. Así es. Señoras y señores, como siempre, un honor haber podido entrar a sus hogares. Amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Eloy. A la orden. Rosario, muchas gracias. Nos vemos seguramente en otra próxima emisión. Acá Entre Nos. Acá Entre Nos.